estamos tocando un tema maravilloso, un tema increíble, la autoconfrontación bíblica. Este tema para mí es el tema que debíamos tocar siempre que alguien viene a Cristo. Debería ser el discipulado uno a uno de la primera instancia, porque esto nos ayuda a nosotros a progresar, a madurar, a crecer, a cometer menos errores, a ver más la gloria de Dios, a aprovechar más el tiempo. Todas estas materias, estos consejos de Dios nos ayudan en ese sentido. Entonces, en primera directriz, consejería bíblica, el primer paso es demostrarle, enseñarle a la persona cuál es su realidad espiritual, cuál es su condición espiritual. Generalmente, cuando una persona viene a consejería, no viene a nosotros porque su relación con Dios está mal. Viene a nosotros, ¿por qué? Porque hay una consecuencia de eso. Viene a nosotros porque tiene ausencia de paz, ausencia de gozo, ausencia de plenitud, se siente sola, deprimido, deprimida, etcétera. Eso es lo que nos lleva a eso. Estamos, ¿verdad?, angustiados. Eso es lo que nos lleva, pero no por realmente la raíz del problema. ¿Cuál es? Su relación con Dios. Generalmente eso es es lo que no se toca, y ese es el corazón del problema de las personas. Si mi relación con Dios es fuerte, es estable, es pura, es digna, todo lo demás es secundario, toma su lugar, ¿verdad?, correspondiente. Pero cuando uno no pone a Dios en primer lugar, cuando uno no está teniendo una relación y un tiempo con Dios a solas, todas las demás cosas van a estar afectando, y va a ser demostrado a través de ¿qué? Va a ser demostrado a través que vamos a perder nuestra paz, nuestro gozo, vamos a perder, ¿verdad?, el propósito de vivir. Muchas cosas empiezan a suceder producto de ¿qué? De que no estamos bien en nuestra relación con Dios. Entonces, paso uno a uno del discipulado, ¿cuál es? Demostrarle a la persona cuál es su condición espiritual, lo cual conlleva generalmente a que la persona nazca de nuevo. Por eso recuerdan el versículo de memoria, el primer versículo de memoria, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, el primer versículo de memoria, la idea es sacar mentira, meter verdad. Conforme uno hace la palabra de Dios suya, Dios nos va a poner en situaciones donde esos versículos que sabemos de memoria, vamos a aplicarlos. Vamos a poder sembrar semilla, porque la semilla no es mi experiencia, no es lo que yo pienso, yo hago, yo creo. La semilla es la palabra de Dios, así claramente lo dice la Biblia. Entonces, tenemos que sembrar la palabra de Dios. ¿Cómo sembramos algo cuando no lo tenemos? Tenemos que hacerlo nuestro. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, ¿verdad?, es llevar a la persona a esta realidad de su condición espiritual. Entonces, Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es la obra de Dios. Recordamos que hablamos acerca de el camino a la salvación como una soga hasta el infinito, y nosotros tratando de subir, de escalar. ¿Cómo? A través de nuestras obras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eso son las religiones, eso es nosotros tratando de ganarnos la salvación, justificándonos por nuestros actos. Nunca vamos a llegar, es imposible, porque el estándar de Dios es la perfección. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar la soga y confiar plena y absolutamente en la obra de Cristo Jesús. Es poner nuestra fe en lo que Él ha hecho, en lo precioso de su sacrificio, en la realidad de su sacrificio vicario, sustitutivo, en su obra y no en la obra de nosotros. Eso es lo que trae a nosotros salvación. En ese momento que descansamos de cesar de nosotros, tratar de ser salvos por nosotros, por nuestros propios medios, y seguir el camino de Dios, que es confiar en Cristo Jesús, en ese momento hay un nacimiento nuevo. Usted tiene una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza quiere agradar a Dios, quiere glorificar a Dios. Esa nueva naturaleza hay que nutrirla, esa nueva naturaleza hay que alimentarla, esa nueva naturaleza hay que proveerle todas las cosas como un niño, ¿verdad? Empezamos a aprender a hablar, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar, pero hablar con amor, hablar llevando gloria al nombre de Dios, hablar edificando a las personas, hablar en verdad, con la verdad. Es difícil o no en estos tiempos hablar con verdad, ¿verdad? No vamos a ser populares, pero es a lo que Dios nos llama. Entonces tenemos que aprender a hablar, a caminar por fe, no por vista. Tenemos que aprender todas esas cosas, alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos? Con la palabra de Dios. Cuando usted se alimenta, tiene que ir al baño y es aprender a limpiarnos. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a la palabra de Dios? Nos damos cuenta de que estamos sucitos, ¿verdad?, que tenemos cosas que arrepentirnos, que tenemos cosas a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Cómo limpiarnos, cómo cambiarnos el diaper, ¿verdad?, el pañalito. La Biblia nos enseña, ¿cuál es? Juan 1:9.
Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vemos el camino del discipulado, cómo el Señor nos va guiando en pasos de obediencia, pero todo empieza en confiar en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora que vamos caminando en esa senda es cuando entra Mateo 7:1. De hecho, del 1 al 5 es todo ese pasaje que nos habla acerca de lo que debemos hacer y que todo empieza en casa, todo empieza conmigo. Esa es para mí el mensaje, es para mí el cambio, es ahí donde empieza todo. Entonces, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Este juicio es no emitir nosotros criterios personales, es nosotros no estar juzgando por las apariencias, por nuestra condición, por nuestra cultura, ¿verdad? Todas esas cosas. Es dejar ese juicio porque nosotros no somos jueces. Y lo que sí nos llama, que vemos ahí, es examinarnos a nosotros conforme a la verdad de la palabra de Dios, para examinándonos a nosotros también guiar a otros a examinarse con la palabra de Dios, no con un juicio personal. Para muchas personas, hace unos años, yo recuerdo, ¿verdad? Cuando era pequeño, que para mi abuelo, alguien que no usara, un niño que no usara un cinturón, una faja, no era hombre. Para otras personas, alguien que no usara un pañuelo no era culto. O sea, muchas cosas que eran, ¿verdad?, culturales y demás, y que se ponían como leyes, pero que eso no tiene nada que ver con los principios bíblicos. Tú eres alguien si tienes una profesión y una casa, no es eso, ¿verdad? ¿Por qué eres alguien? Por el valor te lo da Cristo Jesús, no las cosas que tienes, no las cosas materiales, pero todas esas cosas hay que quitar mentira y poner verdad. Entonces, encaminamos en el camino de Dios, pero todo empieza en casa, todo empieza con nosotros. Dice Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a eso, a ayudarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros. Aquellos que están caminando, levantar a los otros y decir, no es por ahí, ¿verdad? ¿Y cómo sabe? Bueno, ve aquí, ves estas chichotas, ves esto, no es por nada. La palabra de Dios dice que no es por ahí. Ve lo que dice Dios. Camina. Salomón nos grita y nos dice, no busquen el valor de la vida en los placeres. Yo los he experimentado todos. No busquen el valor de la vida en la riqueza. Yo lo he tenido todo, nos grita Salomón. No busquen en levantar su nombre. Si todo lo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso nos grita Salomón. Y la palabra de Dios nos lleva y nos encamina. Entonces, pero todo empieza a nosotros que exponiéndonos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Y eso es lo que queremos hacer con aquellos que vienen a nosotros. No popular, ni siquiera en el cristianismo es popular esto, pero es lo que las personas necesitan y eso sí es consejería bíblica, dar el consejo de Dios en amor, pero primeramente es porque yo recibo el consejo de Dios, es porque yo vivo el consejo de Dios. ¿Qué es un buen consejero? Aquel que vive el consejo. ¿Quién es un buen predicador? Aquel que vive la prédica que da. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, ahí nos guía en ese sentido. Entonces, todo empieza conmigo experimentando eso y caminando en esa forma. Y eso también seduce a otras personas, van a ver cómo es nuestro caminar. Ahora, como les dije, haciendo la palabra de nosotros nuestra, viviéndola, memorizándola. Por ejemplo, hablamos de Efesios 2:8 y 9. Bueno, les conté que estaba en la playa. Cuando estaba ahí en la playa, por ejemplo, en el hotel que estaba, la persona que nos ayuda con el equipaje y todo lo demás, que llega ahí, empezamos a conversar, preguntó quién era, ¿verdad?, qué hacía, y le dije que era profesor de teología. Mi esposa se asusta porque ella piensa que si yo digo eso, todo el mundo sabe, pero no, ¿verdad? La mayoría no sabe qué es teología. Él se queda así como, ¿qué? ¿En serio? ¿Es científico? Entonces ya le explicamos, ¿verdad?, que es teología, pero a través de esa palabra, ¿qué es lo que lo llevo yo? A Efesios 2:8 y 9. Entonces, wow, tengo el versículo para decir, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que yo enseño también? Enseño, ¿verdad?, a cómo interpretar la palabra de Dios, a hablarle a la gente que no debe estar esclavizada a una religión o a tratar de ser salvo por sus propios medios, porque eso lo aleja de Dios, sino a confiar en Cristo Jesús. Y, ¿verdad?, Dios usa los versículos que nosotros que estamos memorizando en medio de eso. Entonces es maravilloso poder, ¿verdad?, ver cómo Dios nos va a poner en situaciones donde vamos a utilizar esos versículos. Cuando hablamos acerca de juzgarnos a nosotros mismos primero, no sé si ustedes tienen una gran capacidad como la mía. Yo tengo una capacidad increíble. Yo sé que algunos de ustedes sí, pero no todos, ¿verdad?
Gracias a Dios, no todos, pero esa capacidad de usar la Biblia para otros. No sé si a todos les pasa eso. Cuando uno está en consejería se va a dar cuenta cuando uno le está hablando al esposo de lo que Dios demanda de un varón, de lo que demanda, que qué significa ser la cabeza del hogar, o sea que eso significa que es el ejemplo, es el primero en perdonar, es el que modela el servicio, el que modela la entrega, el que pone abajo, porque eso es modelar, ser como Cristo, enseñarle a su familia, ¿verdad? El responsable de guiarlos espiritualmente. ¿Saben quién está poniendo atención totalmente cuando yo le estoy hablando al esposo de lo que él tiene que hacer? ¿Saben quién es quien pone más atención? No, no es el esposo, es la esposa. Hasta está apuntando la esposa lo que tiene que hacer el marido, ¿ah? Lo que Dios demanda al marido, está apuntando y agarra pastor, no, ¿cuál versículo? Y le marca en la Biblia del esposo, el versículo en rojo y todo lo demás. Y cuando empiezo a hablar acerca de someterse a su marido, de amar a su marido, de servir a su marido, adivinen quién es el que está poniendo más atención, ¿eh? El marido hasta apuntando a los versículos. O yo, qué bueno. Eso es como el domingo en la iglesia, cuando están hablando los maridos, cuando están hablando los maridos, todas las esposas. Ajá, qué buen pastor, ¿verdad? Tenemos. Cuando hablan de la esposa, es por el lado de los hombres, ¿verdad? Los caballeros son los que por eso vengo a esta iglesia, ¿verdad? Pero somos muy dados en aplicar la palabra de Dios a los demás. La palabra de Dios está para enriquecernos a nosotros. Yo tengo que dar cuentas a Dios de lo que yo hago y cómo voy a la palabra de Dios. Y algo importante es que tenemos que entender, los conceptos de este mundo son basura, hay que sacar esas mentiras. ¿Cuál es la mentira del mundo en cuanto a la consejería? Si funciona, es buena consejería. Eso no es cierto. Si las cosas salen como yo quiero, es buena consejería. Si no, no. No. Es buena consejería si usted está cumpliendo lo que Dios demanda para usted. Porque el hecho de que en un conflicto, por ejemplo, matrimonial, una persona empieza a hacer lo correcto, yo veo mucha gente que se cansa, porque dice, no, yo hice todo de mi parte y la otra parte no hizo nada. Eso no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, yo no hago las cosas para que la otra persona reaccione y haga cosas. Yo hago las cosas porque Dios demanda eso de mí. El que demanda eso de mí fue aquel que le dio la espalda a su propio hijo para abrazarme a mí. Fue aquel que corrió cuando yo olía a cerdo y venía inmundo y demás, y él corrió a abrazarme y me puso vestiduras blancas y dijo anillo y maten, ¿verdad? Un becerro para mi hijo pródigo que estaba perdido y ahí viene. Eso es lo que hizo Cristo por mí, en una cruz, desnudo, exhibido públicamente, el creador del universo, lo más grande, excelso y sublime que existe y que siempre ha existido y siempre existirá, es él el que hizo eso por mí. Entonces, en virtud de lo que él ha hecho, yo quiero agradarle a él, indiferentemente si eso, ¿verdad? Trae lo que yo estoy esperando o no, porque que funcione no significa que es bíblico, que funcione no significa que debe ser así, y que no salgan las cosas como a mí me gusta, tampoco significa que por eso, ¿verdad? Está bien. Lo que quiero decir con esto es que yo hago las cosas porque es lo que Dios me ha llamado a hacer, indiferentemente de lo que haga la otra persona. Esto es aplicar este versículo de Mateo 7:1 al 5, ¿verdad? Todo este pasaje. De eso se trata, de yo cumplir mi parte, de yo presentarme a Dios aprobado, de yo presentarme a Dios aprobada, de yo saber estoy cumpliendo mi propósito con Dios y no sirve de acuerdo a lo que hagan los demás, sirve porque yo estoy haciendo lo mío con Dios. Y ¿saben qué? En ese lugar Dios trae la bendición, en ese lugar Dios puede hacer un milagro, en ese lugar nosotros vamos a experimentar paz y gozo y plenitud en el sentido de que estamos agradando al creador del universo, estamos agradando al Señor. Dios trae bendición y nos ponemos en el lugar donde Dios puede bendecirnos. Cuando estamos en obediencia, un hijo en obediencia, en cualquier momento le cae un regalo, ¿cierto? Un hijo en desobediencia, en cualquier momento, disciplina. Porque el Padre nos ama, ¿cierto? Es muy simple, pero vemos que hay que sacar conceptos. Entonces, mucha de la gente que viene a consejería dice, eso no funciona, Víctor, porque mi esposa no cambió. Eso no funciona porque mi esposo no cambió. No, sí funciona porque usted hizo lo correcto delante de Dios. Sí funciona porque usted está en el camino de Dios, porque usted está llevando gloria al nombre de Dios, porque lo que viene es eterno. Es porque si no estamos en un enfoque muy, muy superficial, amando cuando me aman, ¿verdad? Amar a los que nos aman, ¿qué valor tiene? Servir a los que nos sirven, ¿de qué nos sirve? Hacerle favores a aquellos que nos pueden pagar el doble por lo que hacemos, ¿verdad? Pero es diferente a desconocidos, aquellos que no pueden, aquellos que no tienen. Y es ahí a lo que nos llama el Señor. Pero vemos cómo hay que
cambiar un montón de conceptos y formas y cosas que nosotros vivimos. Entonces, el camino de Dios es diferente al camino del hombre, el camino de mi carne, el camino que a mí me gustaría andar es diferente. El camino del justo es por la fe, no por la vista. Entonces, aunque yo no vea que está dando resultados de acuerdo a lo que yo creo, recuerde cuál es el objetivo de la palabra: cambiar ¿a quién? Al vecino, a mí, que cambia a Roberto, dijo Víctor. Entonces, cuando yo voy a conseguir, yo vengo para ser cambiado yo, para ponerme yo en el camino de Dios. La mayoría de personas no vienen por eso. Por eso es que esto no es popular, pero en amor nosotros debemos conducirlos ahí y nosotros debemos ser apasionados con esto porque es la realidad y es nuestra verdad. Y debemos nosotros primeramente estar haciendo eso y saber que la Biblia está hecha para cambiarme a mí, no solo para aumentar mi saber, sino para transformar mi vida, mi vida. Obviamente puede cambiar la vida de cualquiera que la obedezca, si ha nacido de nuevo. Partiendo de eso, por eso uno, vamos en este camino. Entonces, cuando viene alguien, a eso es lo que lo vamos a llevar, a la obediencia al Señor. Va a recuperar el gozo, va a recuperar la paz, por supuesto. Va a tener esperanza segura cuando esta persona está haciendo lo que Dios tiene que hacer. Eso sí es una esperanza real, pero una esperanza real de que Dios va a seguir trabajando en su vida, que Él está formando a Cristo, que Él está llevando gloria a su nombre. Ahí es donde vamos a ver esos pasos y eso es lo que queremos. Entonces, hablando un poco acerca de la lección 1 y 2, en resumen, eso es. Hoy vamos a dar un vistazo general a la lección 2 que ya miramos bastante, ¿verdad? En la clase anterior. Y este era el versículo de memoria. Este es el versículo que debemos hacer nuestro. No simplemente conocerlo y repetirlo y memorizarlo. Eso es importante. Todo empieza poniéndolo en la mente, pero luego aplicándolo y hablándonos acerca de no andar juzgando por mis criterios, no andar juzgando por mis intenciones, por lo que yo creo, pienso o siento. Es fácil juzgar por eso. ¿A alguien le ha pasado? Claro. Claro que sí. Siempre, Claro. siempre. ¿Verdad? ¿Alguna vez usted ha pensado, fuera mi hijo ese, fuera mi hija ese? Esa es la naturaleza de la carne. Eso es con lo que tenemos que luchar y verlo desde una perspectiva espiritual. Por eso todo empieza en casa. Porque ¿qué pasa cuando yo estoy sacando la viga de mi propio ojo? ¿Saben qué es lo que pasa? Que me doy cuenta que no es fácil. ¿Sabes qué? Que yo le doy gracias a Dios por su paciencia, por su misericordia, por quién es Él, por su dulzura para conmigo. ¿Y saben qué es lo que Dios quiere? Que yo sea paciente, amoroso, dulce y misericordioso con los demás. Pero no es muy fácil juzgar. Por ejemplo, ¿verdad? Un señor ahí, no sé, ¿verdad? En California, en una ocasión, él iba manejando, iba para su trabajo. ¿Verdad? No era yo, ¿verdad? Por aquello, no era yo, ¿verdad? Pero iba manejando a su trabajo. Donde iba manejando, voy hacia el trabajo y en eso, en una intersección en Estados Unidos tiene una ventaja. En todos los altos tienen luz. Entonces, para que haya un accidente, todo el mundo tiene que brincarse el alto. Por lo menos dos imprudentes, y eso no pasa. Gracias a Dios por eso. Bueno, entonces, donde voy así, ¿verdad? Veo que yo bajo la velocidad y es una señora que pasa directo. ¡Pum! Se brincó el alto, iban con niños y demás. Entonces, yo me quedo así, wow, ¿verdad? Pobres niños, y sigo yo manejando. Vengo manejando y yo pensando en lo mala que es esa señora, en qué barbaridad, que cómo es tan irresponsable, cómo es. Iba pensando tanto en esa señora que qué pasó en el siguiente alto. ¿Quién se brincó el alto? Fui yo, por estar pensando en la señora, y yo pasé, pero ¿saben qué? Hay una diferencia, porque cuando me pasé el alto, yo no llevo niños, ¿verdad? A mí, yo no es que hago eso siempre, me pasó esa vez. Yo empiezo ¿a qué? A subir, ¿verdad? A bajar el asunto. Antes, esa señora que en la cárcel, que como no hay un policía ahí. Cuando soy yo es otra cosa. Cuando soy yo, ay no, pero esa es nuestra carne, esa es nuestra tendencia, aplicar los principios bíblicos a otro. Entonces Dios me dice, no, Víctor, se trata de mí. ¿Saben qué? Esto no pasaba con David. ¿Saben qué hacía David? Decía, Señor, yo no me contento con que los demás piensen que estoy bien. ¿Verdad? Dios mandaba a David y le decía, David le decía al Señor, escudriñame con hisopo, purifícame, ¿verdad? Ve a ver qué hay en mí, si hay maldad, ¿verdad? Eso es lo que le hablaba al Señor. David le decía al Señor que hiciera eso, que hiciera una radiografía, que profundizara. ¿Por qué? Porque hay cosas en nosotros, a veces hay cosas que ni nos damos cuenta que son malas y están en nosotros. Pero cuando el deseo en nosotros es agradar al papá, agradar al Señor, no hay excusas y lo que pedimos más bien es como David eso. A veces el cristianismo lamentablemente se basa en tratar de que las personas piensen que uno está bien, que uno no peca, que uno no falla, que uno no necesita oración. No, eso no se trata del cristianismo. Se trata de que cuando me estoy quemando la mano corre y la otra mano no dice, es usted, no voy a hacer, no, la agarra y inmediatamente
Bueno, empiezo a soplar y el cerebro dice, bueno, Héctor más bien está tirando microbios, ¿verdad? Y el cerebro dice, vamos al agua y yo voy y la otra mano, ¿verdad? Los pies corren, los pies no dicen, no, es la mano, ¿qué importa? Está lejos de nosotros, ¿verdad? No, los pies corren y la otra mano abre la llave y llanamente está pensando qué podemos poner, tal vez una crema sea mejor. ¿Todo para qué? Para que la mano sufra lo menos posible, porque la mano es parte del cuerpo. Así es como debe funcionar esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la mano dice, no, no, estoy bien, ¿verdad? Estoy bien, no y me duele, ¿va? ¿Verdad? Y se ve roja quemando, más daño va a hacer. Entonces tenemos que tener hermanos maduros en los cuales podemos poner nuestra confianza para pedirles que nos ayuden en nuestras debilidades, en estas áreas en las cuales debemos cambiar y queremos cambiar y en las cuales hay épocas. A veces, ¿verdad? Lo que uno debe hacer como líder de la iglesia es pedirle a la iglesia que ore por uno y buscar, ¿verdad? Personas maduras, ¿verdad? No busca el chismoso de la iglesia, ¿verdad? Para hablarle de su situación, ¿verdad? Busca a gente que es madura, que ama al Señor, que entiende y se sabe que ellos, al igual que nosotros, fallamos y que todos necesitamos, ¿verdad? Crecer en Él. Pero todo empieza con nosotros. Ese es el objetivo y eso es lo que queremos hacer. Entonces, todo esto es el punto, ¿verdad? Que estamos rescatando acá, empieza conmigo. Entonces, si la persona viene a nosotros, tenemos que enfocarla en qué, y que empieza con ella, que lo importante es que ella haga lo correcto. ¿Para qué? Para que las otras personas hagan lo correcto. No, porque usted quiere agradar a Dios. Porque usted va a recibir paz, no cuando los demás hacen lo que a usted le gusta. Eso es una paz, sí, de este mundo superficial, pero cuando usted hace lo correcto, usted va a tener paz delante de Dios, una paz que no depende de las personas, ni las circunstancias, ni de las cosas. Y hablamos acerca de, ya que por su gracia, Dios ha provisto todo lo necesario para que vivas una vida que le agrade, debes depender solamente del poder de Dios, no nuestro propio poder, de los planes de Dios, de los recursos de Dios para lograr su propósito en tu vida. ¿Cuál propósito? ¿El mío? No, el de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que yo sea más conformado a la imagen de Cristo Jesús. Qué importante entendernos en medio del propósito de Dios a pesar de las circunstancias, pero depender del poder de Dios. ¿Qué significa depender del poder de Dios? Algo práctico. ¿Cómo sería depender del poder de Dios? Descansar en la oración, ¿verdad? Orar. Esperar en Él. Esperar en obediencia en Él, ¿verdad? Con la expectativa. ¿Qué es esperar en Él? Poner todo a sus pies y dejar que Él sea Dios. No empezar a intervenir. Tenemos un propósito. ¿Recuerdan por qué Jesús tuvo que salir de Belén, de Nazaret? ¿Por qué huyó a Egipto? ¿Por qué fue a vivir a Egipto? No es casualidad. Dios tenía un propósito allá. Habían profecías de siglos antes que hablaban de que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿cómo va a ser un egipcio? Pero vemos cómo la escritura acomoda todo y se pone todo, ¿verdad?, en armonía, algo increíble y maravilloso, pero cuando él estaba, donde él estaba, cada lugar había un impacto. Es igual con nosotros. Entonces, no piense que usted está ahí en ese lugar simplemente por estar. Usted no está en ese trabajo simplemente por estar ahí. Dios tiene un propósito ahí, pero tenemos que depender del poder de Él, descansando en Él. Él tiene un plan perfecto para nosotros. Alguien aquí, ¿verdad? ¿Alguien aquí ha pensado que tiene mejores planes que Dios? ¿O solo yo? ¿O solo a mí me pasa? ¿Verdad? A veces creemos que Dios se puede equivocar, ¿cierto? Tratamos de ayudarle a Dios. A veces tratamos de hacer, ¿verdad?, cosas que demuestran que no estamos confiando plenamente en su obra, en lo que Él quiere hacer. Entonces, procesos de madurez es eso. Lo que estoy haciendo en este momento es lo que uno tiene que orientar y guiar a una persona cuando viene a consejería, que es ponerle una perspectiva espiritual de las cosas. Como nosotros, todos hemos nacido de nuevo, ¿qué pasa con nosotros cuando hablo de estos temas? Arde nuestro corazón, dice, mira, por aquí puedo mejorar en este aspecto, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios que queremos honrar y glorificar a Dios y necesitamos eso, ¿verdad? Cuando una persona ha nacido de nuevo, todo esto tiene sentido, todo esto, ¿verdad? Lo conduce a decir, ¿saben qué? Estoy muy centrado en mí mismo, por eso es que me estoy frustrando, porque estoy solo pensando en mí, en lugar de estar pensando en eso. Bueno, todo eso es parte de lo que estamos hablando. Dios tiene un plan y un propósito donde quiera que estemos y debemos depender de su poder, de sus recursos, no de los nuestros. ¿Por qué? Porque están limitados, nuestros recursos son limitados, nuestros recursos son humanos, y nuestros planes y demás. Esto me habla así, pero me grita acerca de Marta y María y cómo Marta está tratando de agradar a Dios conforme a qué? A sus fuerzas, conforme a sus ideas, a su plan, conforme a sus recursos. ¿Y qué pasó con todo esto? Frustración total. Ella se sentía sola, se sentía invisible, se sentía frustrada, experimentó enojo y hasta el Señor regañó.
hasta Jesús. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo el plan de Dios para su vida, no estaba dependiendo del poder de Dios ni los recursos de Dios, sino de todo lo que ella hacía. ¿Estaba haciendo algo malo? No, pero nada de lo que Dios lo había llamado a hacer. Y eso genera frustración y se quema la persona y todo lo demás. ¿Qué dijo Jesús? Marta escogió la mejor parte, sentarse, entender que primero debo escuchar antes de actuar, etcétera. Entonces, vemos todo esto que les estoy hablando, sí tiene sentido, ¿verdad? No es que nos salimos del tema, es que todo esto que le estoy hablando es poner a la persona en perspectiva, ¿verdad? Poner a la persona en perspectiva de los valores cristianos, de los valores bíblicos, de lo que de dónde encuentra usted la paz y el gozo y a través de obedecer al Señor, no de salir a hacer cosas por Dios, sino dejar que Dios haga cosas a través de nosotros. Entonces va en ese sentido y no en ningún otro sentido aparte. Entonces, eso para que lo tengamos en consideración cuando estamos, ¿verdad? Cuando una persona viene a nosotros y primeramente nosotros tenerlo en claro. Después de que recibes la salvación por la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tu crecimiento en Cristo y aptitud para ayudar a otros bíblicamente será proporcional a tu fidelidad de examinarte y aplicar las verdades de Dios a tu vida, conforme yo estoy caminando en esa dirección. Debes establecer un patrón de vida bíblico. Si no ponemos reglas, si no ponemos una estructura, no llegamos a nada. Eso es un problema que nosotros, ¿verdad? Para poder hacer cambios, debemos generar cambios, debemos hacer cosas diferentes, poner rutinas. Si no cambiamos nuestras rutinas, va a suceder lo mismo. Es algo que hoy en día los políticos están usando mucho. Con los mismos de siempre va a pasar lo mismo de siempre. Si no hay cambios, no, pero es realmente lo mismo. ¿Verdad? Si yo solo oro los 5 minutos de siempre cuando como, no cree que voy a tener un gran crecimiento espiritual. No crea que voy a caminar con más sensibilidad al Señor. No creamos, ¿verdad? El Señor tiene joyas preciosas, pero las tiene escondidas. ¿En qué sentido? Aquellos que preguntan, aquellos que buscan, encuentran. El Señor quiere eso. Las parábolas, Él las habla ¿para qué? Para aquel que quiere escuchar, aquel que quiere escudriñar, aquel que se acerca al Señor, primeramente, que tiene oídos para oír. Ya tenemos oídos para oír, hemos nacido de nuevo, pero nos estamos acercando al Señor. Decirle, papito, en esto, ¿qué significa? ¿Qué, verdad? Y es indagar y profundizar en las cosas de Él y vamos a descubrir más bellezas y joyas de quién es el Señor a través de profundizar en Él. Pero para eso tenemos que hacer cambios y establecer cambios. Por ejemplo, Jesús, en patrón de vida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en un cristiano promedio cuando no tiene tiempo? ¿Qué es lo que va a sacrificar? Cuando un cristiano promedio no tiene tiempo, ¿qué es lo que sacrifica? El tiempo con Dios. Eso es así. Inclusive la gente cuando están problemas económicos, ¿qué es lo que deja de hacer? Generalmente se deja de congregar. ¿Por qué? Porque así trabajo el domingo y lo pagan doble. Entonces, la invitación constante es a que nosotros establezcamos eso, órdenes, patrones, que debe ser lo más importante para nosotros. Cuando estamos a solas con Dios, no hay excusas. Estamos solo delante y somos transformados en su presencia. Satanás entiende eso. Si hay una lucha para con nosotros, ¿cuál es? La intimidad con Dios. ¿Alguien aquí ha sentido lo siguiente o ha pensado lo siguiente, que cuando empieza a orar y todo lo demás, que está perdiendo tiempo? Pues solo a mí me ha pasado. ¿Por qué no va a preparar un mensaje? ¿Por qué no va, ¿verdad?, a preparar una clase? Entiendo como que minimizo mi tiempo de intimidad con Dios y lo sustituyo por servicio a Dios. Y me pasa lo de Marta. Y el Señor dice, no, primeramente para que usted pueda ministrar a otros, tiene que pasar tiempo conmigo. Usted lo que quiere es darles de mí, ¿verdad? Entonces no dependa de sus recursos, de su poder, ¿verdad? De que las imágenes sean muy buenas en la clase, dependa del poder del Espíritu Santo. Pase tiempo con intimidad, haga todo lo otro, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que hacía Jesús, patrones de vida, ¿qué hacía Jesús? Como tenía tanto que hacer, no dormía, pasaba toda la noche en oración, prioridades, él tenía claro, ¿verdad?, la necesidad que él tenía de Dios. Lutero, ¿saben quién es Martín Lutero? ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado algo, de aquel de la Reforma? De las 99 tesis, de aquel que transformó, ¿verdad?, de la iglesia y demás, del poder que Dios dijo, que hizo tradujo la Biblia al alemán. Bueno, ese gran hombre de Dios que tenía como él claro, él decía, ¿verdad?, de hoy tengo que levantarme a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque si me levanto a las 5 no voy a poder orar 2 horas y tengo tanto que hacer que necesito poder de Dios, que necesito la unción de Dios, que necesito caminar como Dios pide. Entonces, pero tenía claro el valor de eso, el valor de la oración, el valor es que no le estamos hablando al aire,
no estamos hablando a un palo. A veces digo, ¿por qué no ocurre tantas cosas? ¿Por qué hay en nosotros incredulidad muchas veces? La incredulidad radica en que nosotros no estamos permitiéndole a Dios actuar muchas veces, no estamos esperando en Dios. Estamos actuando en nuestro poder, en nuestras fuerzas. Dependamos más de Dios y menos de nosotros y vamos a crecer en fe. Y vamos a ver a Dios actuar. Y vamos a llegar donde no vamos a poder llegar en nuestras fuerzas. Pero necesitamos hacer esa diferencia. Pero todo radica, y quiero llevar a las personas que vienen a mí a entender que debemos darle prioridad a las cosas que son primero. Darle valor a las cosas que son fundamentales. Y eso lo que implica, ¿verdad?, es cambiar a veces rutina. ¿Para qué? Para arraigarme, sobre edificarme, confirmarme en el Señor Jesucristo. No debo ser formado a este mundo. Este mundo es así, va. Haga, diga. El Señor, hey, tranquilos, yo estoy en control. Yo estoy en control. Déjame a mí ser Señor de tu vida. Quiero actuar a través tuyo. Quiero caminar conforme a esto. Aprovechar cada día. La palabra de Dios nos dice que contemos nuestros años de tal forma que traiga al corazón sabiduría. ¿Han escuchado eso? Contemos nuestros años del modo que traigamos al corazón sabiduría. ¿Alguien lo ha escuchado? Bueno, antes de que alguien diga que sí, no, la palabra no dice eso, dice nuestros días. Contar cada día, no los años, sino cada día, porque cada día tiene su valor, cada día es único, cada día, no hay un día igual. Es increíble. No importa cuántos días vivamos, van a ser diferentes todos y tienen un valor, tienen un propósito y nosotros podemos descubrir a Dios en medio de eso. Pero necesitamos establecer patrones, cambios, y eso es lo que queremos aquellas personas que vienen. Había un pastor en Costa Mesa, en California, que era un ex militar y actuaba como militar en el ministerio. Entonces, cuando alguien venía por consejería, le decía, ¿dónde leyó hoy? ¿Qué pasaje de la Biblia? No, es que estoy en depresión, es que estoy... No, ¿qué pasaje leyó? No, no ha leído la Biblia hoy. No, pastor, no he podido. ¿Cómo está su tiempo de oración? ¿Qué habló Dios a su corazón? Puso todas sus cargas y ansiedades sobre Cristo. No, pastor, no he podido. No. Entonces, él le decía, ok, hagamos una cosa. Vaya, ore y pase tiempo con Dios. Pase tiempo en la palabra de Dios y ore. Y después vuelve. Su problema es ese. Todo lo demás es secundario. Si usted no establece los patrones, y yo no estoy diciendo que lo actuemos así, lo hagamos de esa forma, pero en realidad, ¿cuándo es que yo me encuentro, verdad, frustrado y angustiado y todo lo demás? Cuando estoy, verdad, separándome de Cristo. Cuando yo paso tiempo con Él y dices, papito, no entiendo esto, pero estoy en ti. Tienes un propósito. Vamos a hacerlo, vamos despacio, ok, no está saliendo, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Verdad? Sabiendo que depender de Él, que debemos depender de Él. Pero la frustración es porque yo me separo de Dios y empiezo a actuar por mis propias cuentas. Y es precisamente lo que Él decía. La mayoría de problemas que experimentamos, falta de gozo y de paz, ¿cuál es? Simplemente que no estamos teniendo tiempo con Dios. Ahora, cuando llego a pasar tiempo con Dios, no es que yo ya separé media hora y tiene que ser así, y estoy, media hora, pum, check. Lee la Biblia, check. Orar, check. No. Estoy hablando de algo real, de una relación real. Yo no quiero, ¿verdad? Y es mi lucha. Yo no quiero, ¿verdad? Tal vez como mis abuelos que vivieron, ¿verdad? 60 años juntos, ¿verdad? Yo quiero que el tiempo que yo esté con mi esposa estemos unidos, no solo juntos, ¿verdad? Porque mis abuelos nunca se separaron ni demás, pero qué vida, ¿verdad? Infidelidades, maltrato, violencia, ¿verdad? No se trata de estar juntos, no se trata de ir a la iglesia, no se trata de que yo siempre me congrego y decir, bueno, hay bendición porque voy el domingo. No, hay bendición cuando estoy en armonía, cuando yo entiendo, ¿verdad? Cuando voy a la iglesia y entiendo que estos patrones una de las cosas es congregarnos, pero por ejemplo, vamos a mirar la alabanza, o sea, la alabanza se la da usted a Dios. No me diga, ¿cómo estuvo la alabanza? Está el que desafina, le tocó al que desafina hoy, le tocó a aquel, ¿verdad?, que no toca nada bien. No, la alabanza estuvo de acuerdo a su corazón, porque la alabanza se la da usted a Dios. Entonces, no sé cómo estuvo la alabanza, depende qué tanta gratitud tenía usted para el Señor. Depende de la gratitud que tengamos al Señor, qué tan agradecido usted estuvo con Dios. Esa es la alabanza. Así es como estuvo la alabanza. No depende de quién toca, depende de nosotros. ¿Cómo estuvo el servicio? Bueno, si no fue, no hubo servicio, no hubo culto. Usted no fue, el culto se lo damos nosotros a Dios. Entonces, si usted no fue, no hubo. Y es importante, recordemos, todo empieza en casa, primero sacando la viga de nuestro ojo para poder ver bien ¿verdad? Y ayudar a los hermanos con su paja. El lunes, creo, la persona que dijo el versículo dijo, ¿verdad?, que sacando la viga que está en nuestro propio ojo para sacar también la viga en el ojo del hermano. Y a veces es cierto, también es una viga, no es una paja, pero ya eso es diferente, pero todo empieza con nosotros. Entonces, esto es fundamental, ¿verdad? Establecer estos patrones. Debes de prepararte para ayudar a otros y ustedes, ¿verdad?, son un ejemplo de eso. Los felicito por lo que están haciendo.
porque sé que no es fácil, sé que cuesta y cada vez va a costar más mantenerte en las clases, va a costar más seguir, ¿verdad? Con los cursos, porque el enemigo no le gusta, ¿verdad? Que usted saque tiempo y lo dedique para crecer en el Señor y mucho menos para dar esto a otros. El proceso del cambio bíblico explicado en la palabra de Dios comienza cuando te arrepientes de tu pecado y crees en el Señor Jesucristo. Así es como comienza y así es como continúa constantemente. ¿En qué sentido? Cuando no estoy en el camino de Dios, ¿cómo vuelvo al camino de Dios? Arrepintiéndome, confesando mi pecado. Una vez que hago eso, ya estoy en rumbo al camino de Dios. Y eso es lo que llevamos a la persona, a entender que el problema que ella tiene no es la consecuencia, sino su relación con Dios. Cuando entiende que su relación con Dios es el problema y mejora en su relación con Dios, va a experimentar el gozo, la paz, la energía, la esperanza, y todo lo que necesita para caminar de nuevo en el camino de Dios. Ya está en el rumbo correcto, pero no puede pretender encontrar paso, gozo, plenitud y todo lo demás estando mal con Dios, sin establecer su relación con Dios. Por eso es que todo empieza en nacer de nuevo y para nosotros en volver, ¿verdad?, al camino correcto, arrepintiéndonos. Dios te ha dado todo lo que necesitas para hacer cambios en tu vida, hacer los cambios en tu vida que a Él le agradan y que te encaminan en sus bendiciones, te ponen en el lugar donde Dios quiere bendecir, donde Dios puede actuar. Ahora, los caminos de Dios y los pasos a veces no son emocionantes. ¿Recuerdan aquella canción que decía: David fue a dejar almuerzo, qué grande fue David, fue a dejar almuerzo a sus hermanos tan valientes que estaban en... No, ¿verdad? Ya voy a dejar de cantar, ¿verdad? Pero ¿recuerdan esa canción hermosa que hablaba de cómo David fue a dejar almuerzo? No, ¿verdad que no? La que sí recordamos es David, ¿verdad? Saúl mató a 1000 y David a 10,000, ¿verdad? Es así, pero no recordamos que fue a dejar almuerzo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? No hizo lo que no sabía, lo que no podía, lo que tenía claro. A él el papá lo comisionó a cuidar ovejas. ¿Cómo lo hizo? Como lo más grato y más... Lo mejor que podía pasarle. Ahora, es interesante porque era una labor que le tocaba al que nadie podía quitarse, o sea, al menor de la casa. No era una labor bonita, nadie quería hacer eso, pero David no lo vio así, sino dijo: Dios me puso a hacer eso, voy a hacerlo de la mejor forma, voy a agradar a Dios con esto, porque Dios me puso a hacer eso. Lo mejor que nos puede pasar es cuando Dios nos pone en un lugar. Entonces Dios lo puso a a cuidar ovejas. ¿Qué le hizo él? Estas ovejas son las más cuidadas, van a ser eran unas cuantas, pero eran las ovejitas más sanitas, más gorditas, más llenitas. Eran unas cuantas, hasta los hermanos se burlaban. ¿Qué hizo las 4 ovejas que tenemos por allá? ¿Por qué las dejó para venir aquí para dejar almuerzo? Pero el punto es, él obedecía a su padre cuidando las ovejas. Luego el padre, ¿qué le dijo? Vaya a dejar almuerzo. Y no, es que estoy con las ovejas, y una u otra. No, ¿verdad? Dice, no, honra padre y madre. ¿Qué hizo él? Fue a dejar almuerzo porque el padre lo envió. Dejó las ovejas a un cuidado de alguien más y se fue él a dejar almuerzo. Esos pasos nadie los aplaude, nadie, ¿verdad?, habla de wow, fue a dejar almuerzo, pero ¿dónde lo puso el de ir a dejar almuerzo? ¿Alguien recuerda qué pasó en esa ida a dejar almuerzo? Volvió siendo el capitán de los ejércitos de Israel, ¿verdad? Mató a Goliat en ese viaje, pero él fue a dejar almuerzo, no matar gigantes. Hay muchas cosas que nadie nos va a aplaudir ni demás, pero Dios sí nos mira, Dios sí lo ve, Dios eso es lo que quiere, que seamos fiel y que demos lo que tenemos claro por hacer, porque nos pone en el lugar donde Dios puede operar. Cuando hablamos de bendición es poder, imagínense, impactar la vida de otras personas. Wow, qué poder ministrar a otros. Nosotros tocando las cosas espirituales, siendo canales de bendición. Bueno, Dios puede usarlos si nos permitimos, pero tenemos que dar esos pasos que no son tan emocionantes ni que nadie aplaude. Mientras continúas obedeciendo a la palabra de Dios, el cambio bíblico hacia la madurez seguirá ocurriendo en tu vida hasta que veas a Jesús cara a cara. Como Pablo nos dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, lo seguimos, estamos en ese camino. Entonces, este mensaje es para quién, para todos, cada uno de nosotros. Debemos seguir caminando en obediencia a la palabra de Dios. El proceso del cambio bíblico duradero se inicia cuando nos convertimos y nuestra vida cambia, nuestra eternidad cambia, nuestra naturaleza cambia, nuestra perspectiva de Dios cambia y nos da seguridad. Ahora somos hijos de Dios, ya no solo criaturas de Dios. Ahora nos vemos a nosotros mismos en una forma diferente, como hijos de Dios, amados por Él, especiales. En ese sentido, el valor nos lo da el Señor y vemos a otros con una perspectiva diferente. Como veía Jesús a las multitudes, Jesús podía verlos ¿verdad?, una manada de pecadores, ¿verdad?, un grupo rebelde y demás, pero Jesús los miró con compasión diciendo:
Son como ovejas que no tienen pastores. Los líderes espirituales los están guiando a estos errores. Así es como nos miraba Jesús con la perspectiva del Padre. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, cuando somos ahora hijos de Dios y pasamos tiempo con Dios, vamos a amar las cosas que Dios ama, vamos a aborrecer las cosas que Dios aborrece y vamos a caminar en esa dirección. Eres declarado justo a través de Jesucristo sobre la base de la fe y no estás más bajo maldición. Todas las cosas que el Señor nos da, ¿verdad? A través de venir a Él. Se te ha dado el regalo de la vida eterna. Tienes certeza de que Dios continuará su obra en ti hasta que estés en su presencia. Es que Él va a ser fiel y va a continuar haciendo su obra en nosotros, debido a que debido a lo que Dios ha hecho por ti a través de Jesús, puedes tener confianza de que Él te ayudará en todas y cada una de las circunstancias de la vida. ¿Saben qué es lo paradójico aquí? Hay una paradoja acá, que el Señor nos va a ayudar en todas y cada una de las situaciones de la vida. Pero yo me he encontrado en situaciones donde yo no quiero que Dios me ayude. ¿Por qué? Porque el que Dios me ayude en una situación es decirme a mí, pide perdón, humíllese, cállese, no reclame, deje a un lado sus derechos, sea humilde, sea manso, sirva, modéleme a mí. A veces esa es la ayuda que el Señor nos da, esa es la salida que Dios nos da y a veces no queremos esa salida, ¿no? A veces no queremos esa salida, pero el Señor nos da, ¿verdad? La salida en todas las situaciones de la vida, nos ayuda en todo esto. Hablando esto puntualmente, recuerdo en una ocasión que yo iba manejando, bueno, otra persona iba manejando, no, no, ya no, yo iba manejando, vale, y solo ejemplos de manejar, ¿no? Iba manejando, esta vez era acá en Costa Rica, iba, ¿verdad? Por una calle grande, y en eso, ¿verdad? Yo me abrí hacia un lado, miré por el retrovisor, vi una moto lejano y me metí a un lado, pero por alguna razón el motociclista creyó que yo le había tirado el carro porque venía muy lejos, ¿verdad? Y empezó a acelerar porque como yo realmente no estaba ni cerca, tuvo que acelerar para alcanzarme y empezó a decirme cosas, ¿verdad? Y a gritarme cosas y yo iba con mi esposa y con mi hija y aunque ustedes no lo crean, yo no soy una mansa ovejita, ¿verdad? Entonces a mí me molestó y ¿por qué está reclamando si vengo lejos? ¿Verdad? Entonces mi primera reacción, ¿qué tiene? ¿Verdad? ¿Qué está pensando? Y el Espíritu Santo me dijo, cálmese. El Espíritu Santo me dijo, discúlpese. No, pero si venía lejísimo. Y el Espíritu, discúlpese, Víctor. Y entonces yo bajé la ventana y empezó ahí, ya va a haber pleito aquí. Entonces bajé la ventana y él empezó a hablar por teléfono, ¿eh? Yo bajé la ventana y lo llamé, ¿verdad? Sí, y él viene en la moto y le digo yo, en serio, discúlpeme, yo pensé que venía, no, pero no, lo perdón, en serio, yo pensé que venía lejos y no, discúlpeme, en serio, perdón. Y me dice, ¿sabes qué? Te acabas de salvar. Y yo no sé qué, ¿por qué? Me dice, ya llamé a todos mis amigos. Aquí a 2 cuadras habían como 30 motocicletas esperándonos para golpear el carro y quién sabe hacer qué. Pero es increíble y mira, yo no sabía si era cierto o no. Que vengan los 30, me hubiera dicho el Víctor anterior, ¿verdad? Entonces, con mi esposa y mi hija, ¿verdad? Hago eso, yo subo la ventana y digo, no, gracias, no, en serio, brother, discúlpeme. Y ya sí, y no era broma. Cuando llegamos 200 metros, después empecé a ver motos y él, no, que se fueran. Y yo, wow, de la que me salvé, ¿va? De la que me salvó el Señor, ¿va? Porque ese no es Víctor. Dios es bueno, ¿va? Es maravilloso, pero qué bueno, no siempre pasa eso, ¿verdad? A veces actuamos mal y más bien, ¿verdad? Y no es que va a haber una consecuencia inmediata, pero lo que voy yo es que bueno escuchar a Dios, que importante escuchar a Dios, ¿verdad? Y eso para mí fue sumamente gráfico porque después yo ya hice, wow, yo con mi esposa y mi hija, imagínate que hubiera empezado a patear el vehículo y esto y el otro, no sé, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces, para mí fue una lección y la idea de que la respuesta mansa aplaca la ira, ¿verdad? Pero él estaba frustrado que no iban a poder, no, en serio, se veía frustrado de que no iba a poder golpearnos, ¿verdad? Pero fue Dios. ¿Verdad? Entonces, qué bueno escuchar, para mí fue sumamente, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Dios me dio la salida, pero a veces uno no quiere, ¿verdad? Tomar esa salida, porque eso es lo que implica, pedir perdón, disculparse, humillarse, aunque uno sienta que no debe hacer lo que, ¿verdad? Recuerden, la obediencia no es un asunto de sentir, no obedecemos por cómo nos sentimos, no siento perdonar, no siento amar, no siento, ¿verdad? Etcétera, no es un sentir, es obediencia al Señor. Ahora, una vez que obedece a uno al Señor, muchas veces los sentimientos van a acompañar esa obediencia, pero no al revés. Cuando yo empiezo a orar por la persona que no me agrada tanto, empiezo a orar y empiezo a preocuparme por esa persona, empiezo a veces a entender a esa persona y los sentimientos hacia esa persona cambian muchas veces, pero empieza, ¿verdad?, con tomar decisiones. Como hijo de Dios, eres una nueva creación. O sea, ya no hay cuento, ya no hay que no puedo hacerlo. Dice, ya no necesitas estar esclavizado
al pecado, sino que debes ser esclavo de la justicia, de hacer lo correcto. Has sido liberado para servir al Señor y a los demás. Ese es nuestro objetivo, tener la libertad para vivir de una forma que lleve gloria y honra a Cristo Jesús. Tienes la promesa de Dios que Él te hará capaz de manejar cualquier problema que venga a tu vida. Además, ya no tienes que ser derrotado por cualquier problema, porque Dios no permitirá que ninguna dificultad en tu vida te pueda abatir. Cuando seguimos en obediencia al Señor, ¿verdad? Él va a actuar, Él va a hacer lo que nos va a dar la oportunidad a nosotros para actuar de una forma en que lo glorifique a Él y que edifique a las personas a nuestro alrededor si nosotros obedecemos. Además, dice, Él obrará activamente en cada dificultad para tu bien al continuar andando en su camino. Para nuestro bien es ser conformados a la imagen de Cristo, no es salirnos con la nuestra. Cuando Dios le dijo a mi esposa, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una niña de 9 años, pero cuando ella estaba dando a luz, estuvo a punto de morir. Fue una situación crítica, pero ella escuchó una palabra de Dios que le dijo, ¿verdad? En su corazón, todo va a estar bien. Y ella me dice, pero uno cuando es maduro espiritualmente entiende que es que todo va a estar bien. Para mí y para mi hija, que es que todo esté bien. Bueno, para mí y para mi hija, claramente, desde nuestra perspectiva, es que ella estuviera como ha estado, ¿verdad? Durante todo este tiempo con nosotros. Pero desde una perspectiva espiritual, ¿no sería mejor para mi esposa estar en la presencia de Dios, cara a cara con el Señor y Salvador Jesucristo, en un lugar donde no hay tristeza ni demás? Por supuesto que es lo mejor desde una perspectiva espiritual, que ella estuviera con Cristo. Entonces, que todo ayuda para bien debemos entender conforme al plan de Dios, no a nuestro plan. Gracias a Dios, en ese sentido, su gracia acompañó el sentimiento de que nosotros, ¿verdad? Podemos disfrutar a nuestra hija ahorita por los últimos 9 años, ¿verdad? Que tiene ella, pero obrar bíblicamente, esa es la madurez que debemos entender, que todo esté bien, no significa que va a salir como yo quiero, sino que desde una perspectiva espiritual va a ser lo mejor. Ahora tiene la capacidad de entender que Dios utiliza las pruebas y problemas como una oportunidad para el crecimiento espiritual. ¿Alguien tiene problemas en entender el principio 8? Voy a leerlo despacio. Ahora tiene la capacidad de entender que Dios utiliza las pruebas y los problemas como oportunidades para el crecimiento espiritual. Yo pensaría que ninguno de nosotros tiene problemas de entender este principio. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero trate de enseñar este principio a una persona que no ha nacido de nuevo, que un problema puede ser una bendición, que una prueba puede ser una bendición, que el dolor puede ser lo mejor nos pasa si nos conduce de vuelta a casa. ¿Qué fue lo mejor que le pasó al hijo pródigo? Que le fue mal, no. La mayor bendición del hijo pródigo es encontrarse muerto de hambre hasta el punto, ¿verdad?, de comer la basura de que comían los cerdos. Fue su mayor bendición porque lo hizo volver en sí. Eso fue un acto de amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo hizo volver a casa, a ser restaurado, restituido. Pero Dios utiliza todo, pruebas y problemas con el fin ¿de qué? De llevar gloria a su nombre. Lo usa para nuestro bien, para nuestra eternidad. Imagínense que no hubiera consecuencias de lo malo. Qué importante, ¿verdad?, que inmediatamente que uno peca, ¿qué es lo que sucede? Perdemos gozo, perdemos paz. Inmediatamente sentimos nuestro espíritu contrito, ¿verdad? Inmediatamente ocurre eso. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué hace eso? ¿Qué debe hacer esa tristeza? Esa tristeza, dice, Pablo habla así, parafraseando, ¿verdad? Que esa tristeza es buena. ¿Por qué? Porque nos conduce a arrepentirnos, nos conduce a volver a casa. No hay que arrepentirse de esa tristeza. ¿Por qué? Porque esa tristeza me habla de que no estoy en el lugar correcto. Entonces viene a ser bendición, pero igual las pruebas, porque nos ayudan a madurar y a crecer. Si algo le doy gracias a Dios es que que uno no está, ¿verdad? Que a veces uno está limitado económicamente. ¿Por qué? Porque me permite que tener que orar, depender de Dios para estar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si tuviéramos millones y millones? Tal vez estaría haciendo un montón de cosas que Dios no me llamó a hacer. Pero en este caso necesito orar para que sea la voluntad de Dios, para todo lo que hacemos. Entonces es una oportunidad para depender de Dios, depender de papá. Entonces para mí viene a ser bendición en ese aspecto, porque me conduce a Cristo, me lleva a Cristo. Hay personas que eso no lo ven como una bendición, sino como una maldición y los aleja de Dios, ¿verdad? Cualquier limitante económico y demás. Entonces vemos el asunto para el Hijo de Dios es diferente. Todo tiene un propósito y es para mí. Y ahí vemos, ¿verdad?, en Romanos, donde nos habla que ellos se gozan en las tribulaciones,
y demás, puedes tener confianza que Jesús nunca te dejará, aunque nos sintamos solos, Él ha prometido no dejarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Creemos en lo que Él ha dicho. Y en medio de eso nos gozamos en que Él está ahí, en medio de no sentir, de no pensar, Señor, sé que estás aquí, que me estás escuchando, que tú me atiendes. Es poder agradecer por las cosas que generalmente pasamos por alto, es decir, wow, abrí los ojos y pude ver, ¿verdad? Bajé de la cama y pude caminar, puedo respirar, puedo comer. Todas estas cosas no son simplemente porque así tienen que ser, son regalos de Dios, son extra. Él tiene el conocimiento sobre todos los problemas que enfrentarás y te muestra su misericordia. Aún más te invita a acercarte confiadamente a Él por su gracia y ayudarte en tiempo de necesidad. El sumo sacerdote Él lo ha pasado todo, Él lo ha sufrido todo, y Él nos entiende y Él nos dice, clama a mí, ¿verdad? Yo estoy ahí, como Pedro, ¿verdad? De que es misericordioso Jesús, porque Jesús no dijo primero el asunto de la fe antes de sacar a Pedro el agua. Me dijo, déjelo que traiga un poco de agua para que se arrepienta, para que vea, porque qué bárbaro, qué falta de fe. No, inmediatamente Pedro clamó, ¿qué pasó? Jesús lo sacó. Inmediatamente clamó y ¡pum! Vamos para afuera, Pedro. Ya en la barca, ya empezó a hablar acerca de la fe, ¿verdad? Qué dicha, qué bueno que es Dios, qué bueno que nos modela Jesús, el corazón del Padre. Pero lo primero que hace es socorrer, es estar ahí, es más un paramédico, no es un policía. No llega a decir, bueno, Pedro, lo que veo acá es falta de fe, lo que veo acá es temor, lo que veo, no, ¿verdad? Qué dicha que no fue policía, sino paramédico. No, hay que salvarlo. Después vemos, ¿verdad? ¿Quién es el culpable? Después vemos las razones por las cuales está ahí, con el objetivo de crecer. Entonces, bueno, Dios es así, Jesús es, y es algo maravilloso que tenemos como hijos de Dios, la suficiencia de Dios y tus recursos, nos ha dado todo, ¿verdad? Para poder caminar de una forma correcta. El Espíritu de Dios está dentro de nosotros, está listo para enseñarnos y demás, pero depende de nosotros cuánto le demos de nosotros al Espíritu Santo. La palabra de Dios es completamente capaz de cambiarte y darte esperanza y de aconsejarte en cualquier situación. Tenemos todo en la palabra, eso es cuánto la estamos utilizando, es muy importante. En lugar de depender de la sabiduría de este mundo que es insensata, que es limitada. Eso es lo que pasa, el mundo solo ve lo de afuera, lo exterior está limitado por muchísimas cosas. Dios lo mira todo, tiene la perspectiva correcta. Dice, o de tus propias ideas. Alguien ha tenido grandes ideas que, ¿verdad? Que fueron, ¿verdad? Grandes errores, dice que son inadecuadas. Nuestros caminos no son los caminos de Dios, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, o de tu propia fuerza, que es inútil. Puedes tener, dice, la sabiduría de Dios. El mundo hoy en día, la sociedad te manda a confiar en usted mismo, en nosotros mismos, nos manda a confiar en nuestro poder, en nuestra capacidad, no nos manda a confiar en Cristo. No nos manda a confiar en Dios, sino a depositar toda esa confianza en nosotros mismos, en nuestro poder, en nuestra capacidad, en nuestras habilidades y no en el Señor. Por eso la consejería bíblica no es autoestima, es Cristoestima. Lo que nos hace mirar es lo que llegamos a ser en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús, lo que debemos amar y apropiarnos de la identidad que nos da el ser hechos hijos de Dios, de que el Espíritu Santo está en nosotros. No es depender de nosotros. El depender de nosotros, ¿qué es? Frustración y es, ¿verdad? Egocentrismo y es perdición. Voy a llegar al cielo, ¿eh? Voy a llegar al cielo. No, no es el camino de Dios. Entonces ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? No es, Señor, bendice mi plan, ¿verdad? Sino, Señor, ¿cuál es tu plan para mi vida? Eso es que Él sea el Señor, el amo, el dueño, el curios. Eso es lo que representa. Es hasta redundante lo que estoy diciendo, pero necesito escucharlo yo. Soy el primero que necesita escuchar eso. Que el Señor sea eso, Señor. No perdamos el valor de las palabras, de lo que implica, ¿verdad? Que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Señor, amo, dueño, curios y Salvador. Todos queremos Salvador, pero no queremos Señor. Pero las dos cosas van unidas y en virtud de que yo aprenda eso, como dice don César, en este proceso de madurez, de crecimiento cristiano, vamos mirando la victoria, la paz, el gozo, la plenitud. Pero si no, nosotros nos hacemos amoldados a este mundo. Por ejemplo, yo encuentro pastores, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? ¿Cómo tiene que ser una iglesia? La iglesia tiene que tener muchas personas, la iglesia tiene que ser un edificio muy bonito, la iglesia tiene que tener parqueo, la iglesia tiene que tener sillas de las mejores, la iglesia tiene que tener el sonido, pero increíble, el grupo alabanza,
¿verdad? Todo eso lo vemos en la Biblia, que así tiene que ser. ¿Cuántos miembros tiene que haber en la iglesia? Tenemos que saber ¿verdad? Cuánto dan, cuánto ganan. Nada de eso es bíblico, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Hay un montón de cosas y presiones que son de este mundo, no son bíblicas, no son de Dios. Dios no nos va a pedir cuentas por, ¿verdad? De qué tipo de material usaba usted las sillas, pastor, ¿verdad? Yo decía bancas, me gusta más decir bancas, ¿verdad? Pues ya eso es de viejitos, pero ¿verdad? ¿Qué color eran las bancas? ¿Cuántas bancas habían? ¿Verdad? ¿Tenía abanicos o no? ¿Aire acondicionado? ¡Bum! Punto. ¿Verdad? No, ¿verdad? Y ahora saben qué es lo que pasa, que el culto se le da al hombre. Y hay iglesias enfocadas en cómo hacer que la gente llegue, cómo hacer que la gente se sienta mejor en la iglesia. No cómo la gente puede morir a sí mismo, cómo llevar gloria al nombre de Dios, cómo enfocarnos en las cosas eternas, cómo compartir el evangelio, sino cómo la gente se siente más confortable. Es el secreto del crecimiento de la iglesia. Dele a la gente lo que le gusta y así la iglesia va a crecer para la gloria de Dios. Es muy sutil, todo esto es muy sutil y tampoco estoy diciendo que metámosle clavos a las bancas para que la gente sepa y esté ahí por sufrimiento, porque no, si podemos comprar, ¿verdad? Y el Señor provee para que estén confortables, gloria a Dios, pero no debe ser nuestra prioridad, no debe ser algo que, ¿verdad? Nos talla y que empezamos a manipular y a torcer y tratar que la gente traiga y que esto, ¿para qué? No, ¿verdad? Debemos tener la libertad en el Señor y que el Señor haga. Y el Señor es bueno, es generoso y ahí vamos. Y si nos da un lugar de reunión que es muy bonito y agradable, gloria a Dios. Pero si no, lo importante que es que en el culto Él sea el principal, Él sea el que se le honra, Él sea el que se glorifica, Él sea el que se exalte. De eso se trata. Se trata de ser nosotros invisibles para que Él sea visible. De eso se trata, ¿verdad? Vemos que esto es la dinámica de lo que hablamos de autoconfrontación. Morir al yo, hacer morir al yo, ¿verdad? Y nadie dijo amén, ¿verdad? Pero es hacer morir al yo para que Cristo crezca, para que Él sea exaltado, para que Él sea recordado, para que Él sea glorificado. Entonces va en esa dirección y no en otra, aunque por eso muchos no nos van a escuchar, ¿verdad? Y van a ir a buscar otro consejero que esté de acuerdo a lo que ellos hacen. Entonces dice, el Señor Jesucristo siempre permanecerá contigo, lo sentamos o no, nos va a sostener, nos va a cuidar. Jesús es y siempre será nuestro defensor e intercede incesantemente, constantemente ante Dios el Padre en nuestra defensa. Estas son verdades espirituales. Esto es lo que nosotros descansamos. Esto es en lo que podemos confiar, pero estamos dependiendo de Dios o no. Vengo angustiado, cansado, ¿verdad? ¿Verdad? Ante el Señor, vengo, me pongo de rodillas y pongo, ¿verdad? Todas mis ansiedades y todo lo demás, salgo de ahí igual. No, voy a confiar, voy a pedir con fe, voy a tener esperanza, voy a saber que yo no estoy hablando al aire ni a un pedazo de yeso, le estoy hablando al creador del universo, le estoy hablando a mi Padre Celestial, aquel que me ama y me lo demostró a través, ¿verdad? De morir a su Hijo en una cruz, aquel que me escucha, aquel que me entiende porque es Jesús, nuestro Señor. Es eso, es esa confianza, dar esos pasos de confianza en ese sentido, lo que nos va a conducir, ¿verdad? Al lugar correcto de poder vivir una forma que nosotros pues experimentemos su gozo, su paz y todo lo que queremos. El propósito de Dios y tu enfoque después de recibir a Jesús puedes cambiar bíblicamente porque Dios te da un propósito diferente para vivir. El problema es que a veces no sé si hay parejas jóvenes que tienen este problema y es que quieren vivir como si fueran solteros, ¿verdad? Entonces hay hombres y mujeres que se casan pero quieren vivir como si no estuvieran casados. Debemos entender que una vez que nosotros nos casamos, Víctor, yo sé que a usted le gustaba ir a jugar fútbol todos los sábados y hacer esto, y ahora su prioridad es su esposa y sus amigos, y tenía amigas, ya no hay amigas, ¿verdad? Ya no existen las amigas en ese sentido, y su prioridad es tu esposa. Ya cuántos amiguitos y que vamos y que esto y que el otro, y usted trae el viernes es del esposo, el sábado es de la esposa, y cada uno sale por su lado y cada uno hace sus cosas con sus amigos. Eso no es lo que vemos bíblicamente, ¿verdad? Entonces queremos vivir en eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vivimos, no aprovechamos esa nueva etapa. Esa es una etapa ahora para disfrutar con mi esposa. Qué bonito ahora con mi esposa saber que no tengo que pedirle permiso a nadie para salir con ella, para juntos, ¿verdad? Servir al Señor, para juntos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero ahora se trata de nosotros, no se trata de los demás. Y hay personas que a veces, cuando hablo espiritualmente, ¿verdad? Quieren vivir en el mundo y con Dios, porque eso es un asunto de fidelidad. Entonces yo tomé un pacto, cuando yo me casé, yo dije, bueno, ahora ya murieron todas las demás mujeres y yo me voy a dedicar a una, y es a mi esposa, igual para ella.
yo me voy a dedicar a mi esposo, en las buenas y en las malas. Y tomé esa decisión delante de Dios. Bueno, cuando yo decidí servir a Cristo es para servirlo. Cuando lo dije iba a ser mi Señor y Salvador es para eso. Hay personas que no, hay personas que quieren vivir en el mundo, quieren vivir conforme a los deseos que puedo hacer y me dicen, Víctor, ¿cuántas cervezas puedo tomarme si todavía no he pecado? ¿Verdad? ¿Cuántas? No están diciendo, Víctor, ¿cómo puedo hacer para ser más efectivo a la hora de compartir el evangelio? Víctor, ¿cómo puedo llevar más gloria al nombre de Dios? ¿Cómo puedo llegar al secreto de Dios? ¿Dónde será el lugar ahí donde me escondo en la presencia de Dios? ¿Cómo encontrar, verdad, esa intimidad con Dios? ¿Cómo puedo crecer en eso, verdad? Eso sería lo correcto, ¿verdad? De aquel que entiende, ¿verdad? Que ha nacido de nuevo y que entiende de qué se trata la vida cristiana. No qué puedo hacer y todavía no perder la salvación, ¿verdad? Sí. Si es que se pierde, ¿va? Todavía no me he metido en ese dilema, ¿va? Pero vemos eso. Hay gente que a veces uno dice, ¿será o no será? ¿Va? Pero el punto es importante, a veces es por enfoque, porque no ha entendido de qué se trata la vida cristiana. A veces le han presentado el plan de salvación muy superficialmente. Venga Cristo y la vida va a ser mejor. ¿En serio? Dígale a los millones de cristianos que murieron flagelados en las primeras 100 años y demás del cristianismo. Los que murieron abrazados en las arenas de los circos romanos. Aquellos que vieron a sus familias ser quemadas por causa de Cristo, que fueron, ¿verdad?, degollados, que fueron aserrados y demás. Vemos el libro de Hebreos que nos habla acerca de todas esas cosas que pasaron por la... Hoy mismo hay personas siendo perseguidas por la causa del evangelio. Entonces, ¿venga Cristo para que mi vida sea mejor? No, ¿verdad? Es porque estamos condenados rumbo a un infierno y la única solución es Cristo. Y lo que viene es eterno, lo que viene es para siempre. Nuestro enfoque cambia cuando venimos a Cristo. Debe cambiar. Debemos entender eso. Ahora, nosotros no hemos experimentado esos extremos, pero a veces no estamos, ¿verdad?, negociando nuestra fe. A veces, ¿verdad?, estamos siendo seducidos por cosas que nos separan de nuestra fidelidad al Señor. Debes adorar y servir al Señor. Vemos que no dice debes ir el domingo. Adorar, recuerdan lo que les dije, adorar siempre representa ¿qué? Sacrificio. Siempre representa algo que le doy al Señor. Voy a dedicar este tiempo a adorar, no a escuchar cómo cantan los demás, sino yo quiero de mi alma que salga un cántico de agradecimiento al Señor. Quiero meditar en lo que estoy diciéndole al Señor. Hay canciones en las cuales yo digo, mejor me quedo callado, porque le estoy diciendo al Señor cosas como, wow, ahora nunca te voy a fallar, o no sé, diferentes canciones que digo, wow, en serio, Señor. Bueno, Señor, en tus fuerzas, te digo esto en tus fuerzas, es el anhelo de mi corazón, no fallarte nunca, es el anhelo de mi corazón, ¿verdad? Y a veces tengo que cambiar la letra, pero es porque tengo que pensar que le estoy diciendo al Señor y decírselo con sinceridad. Adorar implica eso, ¿verdad? Usar todo lo que somos, no simplemente repetir una canción y mucho menos creer que la adoración se la da a mi hermano, a Dios, se la doy yo, a Dios. Entonces, ¿cómo estuvo la adoración? De nuevo, depende qué tan agradecido esté yo con el Señor, qué tan sincero sea yo con el Señor, cómo tenga una visión de Dios que yo tenga, como yo mire a Dios, ¿verdad? Se refleja en adoración. Quien sea Dios para mí va a ser reflejado en adoración y servir a Dios, ¿verdad? Es buscar servir a Dios, ¿cómo? A través de servir a los hermanos, agradándole a todo, mientras se está siendo conformado a la imagen de Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos, como un miembro responsable de la familia de Dios. Qué importante es que mis pulmones cumplan la función para la cual están ahí, ¿verdad? Qué importante es que nuestro corazón esté cumpliendo la función para la que está ahí responsablemente, ¿verdad? Qué importante que nuestros riñones hagan lo que les toca, nuestro hígado, ¿verdad? Eso somos en la iglesia. Cada uno tiene un don, tiene habilidades que Dios nos ha dado, nos ha llamado en diferentes ministerios, hacerlo de una forma correcta, responsable, madura, en amor, en dirección, hacerlo bíblicamente, hacerlo con temor y temblor, haciéndolo de una forma que lleve gloria al nombre de Dios, que cada uno cumpla ese propósito para que sea una iglesia sana, una iglesia fuerte, una buena iglesia. Una iglesia grande no es una iglesia de muchos miembros. Una iglesia sana es que las personas están haciendo lo que les corresponde y están llevando gloria al nombre de Dios, cada uno consciente de lo que toca, siempre con el objetivo de ¿qué? De bendecir a las personas, de llevar gloria al nombre de Dios y edificar a los que nos rodean. Con esa misma actitud debes darle gloria a Dios en todas las cosas. Ahora puedes ser esclavo de la justicia y eres embajador de Jesucristo, representas a Jesucristo. Ya no nos representamos a nosotros mismos, ahora representamos al reino de Dios. En vez de vivir para ti mismo, puedes enfocarte en aprender a hacer morir al yo. Amén. ¿Qué dijo amén?
No, ok. El punto aquí es lo siguiente, el problema es este, no es para poder ser embajadores y para poder ser el real sacerdocio y nación santa, es que ya lo somos, ya lo somos. No es para hacerlo, es que ya lo somos por Cristo Jesús. Es que esa es nuestra identidad como cristianos. El problema es que estamos siendo o podemos ser malos embajadores, ¿verdad? Podemos ser malos sacerdotes, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, de principio a fin, ¿verdad? Y cómo hubieron malos sacerdotes, malos embajadores, como Israel, Dios los llamó para hacer luz y para a las naciones y que las naciones, mire cómo es un pueblo gobernado por Dios. ¡Wow! Una teocracia. Mire cómo funciona el gobierno perfecto, donde Dios es el caudillo, el rey, el que manda. Israel significa, ¿verdad?, gobernados por Dios. Mire cómo se mira una nación gobernada por Dios. Nosotros hemos tenido pinceladas, ¿verdad?, con ciertos momentos de fidelidad del pueblo de Israel. Hemos visto pinceladas de cómo se mira una nación gobernada por Dios. Para mí, ciertas pinceladas cuando vemos los Estados Unidos en sus inicios, de cómo se mira una nación que teme a Dios, que pone principios ahí, la bendición, la prosperidad, y de igual forma una nación que ya quita todo lo de Dios y el declive de la nación y demás. Pero sin ir lejos a Israel, sin ir lejos a Estados Unidos, el espejo. Todo empieza en casa. ¿Cómo se ve un hombre, una mujer que es gobernada por Dios? ¿Cómo se ve una mujer, un hombre que teme al Señor? Quita primero la viga en nuestro ojo y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Entonces todo empieza con Víctor y ya saben que si subo la voz, Dios me está hablando a mí, ¿verdad? Y es así. Entonces es algo maravilloso, es algo que somos, ya lo somos. Entonces tenemos que ejercitarlo de la forma correcta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacía Jesús? Bueno, y como tenía tanto que hacer, sacaba tiempo en la noche para orar. ¿Alguien aquí saca un tiempo no sé, para ir a una fiesta? ¿Alguna vez se sacrificó, era una noche porque estaba de fiesta? Alguien aquí dijo, bueno, alguien aquí a veces ha llegado temprano a un paseo y aunque salgan muy temprano, se levanta de madrugada porque va de paseo. Por ejemplo, en la iglesia a veces, ¿verdad? De donde yo asisto, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, a otra iglesia, ¿verdad? En otra iglesia, ¿verdad? A veces yo he visto que, por ejemplo, que entran que a las 10 es el servicio, ¿verdad? Y hay gente que a veces llega temprano aunque sea a las 10. Llega tarde aunque sea a las 10 de la mañana, pero el día de los bautismos o el paseo de los bautismos, ¿verdad? Que lo hacemos a las 6 de la mañana, todo el mundo a tiempo, a las 6, pero porque es algo que les gusta, que les apasiona, ¿verdad? Entonces no les importa eso. Entonces es como, sí podemos hacerlo. Alguien me decía, Víctor, es que lo que veo yo en la iglesia es falta de compromiso. No hay compromiso de los hermanos, no hay compromiso de las hermanas. Digo, no, eso es mentira. La gente sí se compromete. Lo que pasa es que se compromete por lo que le gusta. Yo veo gente sacrificándose y todo eso porque va a ir de paseo, porque va a ir al extranjero, porque esto y lo otro, porque, ¿verdad? Es con lo que les apasiona, en eso se comprometen, en lo que los apasiona. Y es triste, pero es una radiografía que a veces, ¿verdad?, no estamos tan apasionados o tan conscientes de la bendición de estar en el Señor, de ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un objetivo, ¿cuál es? Que vean quiénes somos. No, dice, anunciar las virtudes de quién, nuestras, porque ahora somos el pueblo de Dios, no, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, donde estábamos, donde hubiéramos permanecido, si no es por su gracia y misericordia, a su luz admirable. Las virtudes de Él, no las virtudes nuestras, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el cristianismo, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Nada popular, pero esto es tocar las bases. Vemos por qué empecé yo, ¿verdad?, de temprano a hablar acerca de la importancia de que si a mí me hubieran enseñado esto, ¿verdad?, desde cuando empecé a Cristo, mi caminar yo creo que hubiera sido mucho más sólido y hubiera podido afectar más vidas. Ahora su gracia y misericordia. Importante es hoy, ¿verdad? Y punto. Importante es que hoy yo tome conciencia de estas cosas y las viva, porque sin importar qué pasó ayer, bueno o malo, hoy estoy acá y es por lo que yo, ¿verdad?, Dios me ha llamado en este momento. Entonces, esto, ¿verdad?, es el plan de Dios y su obediencia, o esto va siempre va completamente, ¿verdad?, de la mano. Ya vamos terminando. Esto ya habíamos visto, entonces estaba hablando en forma general de todos estos enunciados. El discipulado es un proceso que te capacita para crecer en el Señor Jesucristo y te equipa para superar con gozo las presiones y las pruebas de la vida actual, como con perspectiva. El discipulado requiere una autoevaluación constante que esté de acuerdo con la palabra de Dios, no con mis reglas, no con mis normas, sino con las normas de Dios, de acuerdo a las normas de Dios. Entonces, acá hace una serie de preguntas que usted se puede hacer de
1 a 10, donde, ¿verdad? 1 es lo menos, o 0 es lo nada, ¿verdad? Y 10 es lo máximo. 10 habla de fidelidad perfecta, totalmente centrado en Cristo Jesús. 0 significa ninguna fidelidad al Señor, completamente egocéntrico. Entonces, de 1 a 10, entonces dice, por ejemplo, eres diligente en aprender a manejar correctamente la palabra de Dios. Y aprender primeramente a manejar la palabra de Dios que requiere que yo la use ¿para quién? Para cambiar a César, para cambiar a Nancy, para cambiar a Rocky, para cambiarme a mí, para entender que es primeramente para mí. Eso es parte de aprender a utilizar correctamente la palabra de Dios. Examinas constantemente a la luz de la palabra de Dios, en lugar de compararte con las vidas o expectativas de otro. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces depende cómo está el otro ministerio, cómo está aquella persona, cómo es. No, es que dice Dios que espera Dios de mí. Dios me manda a mí a ser fiel. Dios me manda a mí a enseñar la palabra. Dios no me manda a decir, ¿quién tiene más estudiantes? Yo o aquel otro profesor, o quién tiene más. Ahora no, me dice, estás enseñando la palabra de Dios, estás siendo fiel en estos principios, estás esperando a mí, estás usando mis recursos, etcétera. Entonces, eres un hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra requiere oírla y obedecerla continuamente, no que una vez la obedecí, no que una vez la escuché, que la puse en práctica, para recibir las bendiciones del Señor, porque Dios bendice la obediencia, Dios ama la obediencia, Dios se goza y le da placer a sus hijos que son obedientes. La palabra es totalmente adecuada para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en todas las áreas de la vida y para equiparte de maneras que puedas madurar en Cristo. En una ocasión recuerdo que estaba con mi hija y habían 2 muñequitos, ¿verdad? Eran 2 marionetas y estaban ahí discutiendo y se pelearon, ¿verdad? Las 2 marionetas. Y eran cristianas las 2 marionetas. Y en eso llegó la maestra de escuela dominical y empezó a hablar con una y la otra, ¿verdad? Dice, ok, ¿qué está pasando? No, es que ella me hizo esto, no, es que ella me... Entonces, ok, no hay problema, vamos a ir juntos, vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a orar. Y una de ellas empezó, no, yo no quiero hacer eso, no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no puede hacer eso? No, tenemos que abrir la palabra de Dios. Y la marioneta, no, yo no quiero. Pero ¿por qué no quiere abrir la palabra de Dios y orar, ¿verdad? Para resolver esa situación? Es que si yo voy a la Biblia me va a decir que tengo que perdonar y que tengo que amar a mis enemigos y que tengo que quedarme callada y ¿saben qué? Y yo no quiero eso. Qué barbaridad lo que le pasó a esta marioneta, ¿verdad? Por dicha, ¿verdad? Eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Solo la marioneta, ¿verdad? Pero a veces eso es lo que nos pasa, ¿verdad? A veces no queremos ir a la palabra de Dios para ser confrontados por ella y para entender que se trata de Cristo, de amar, de servir, de perdonar, de glorificar, de llevar gloria a su nombre. Entonces hay muchas personas, ¿verdad? Que no van a querer venir y recibir un consejo que va a transformar sus vidas, porque eso implica morir a nosotros mismos y eso es, ¿verdad? Morir a nuestro ego, morir, ¿verdad? A nuestro orgullo, y eso es doloroso, ¿eh? Ahora, en virtud que caminemos en obediencia, como nos hablaba ahora don César, ¿verdad? Cada vez es más fácil en muchas áreas, pero igual no es como decir, ¿verdad? Hoy me fue bien, no significa que mañana va a ser mejor, no siempre. Es todos los días tomar la decisión de vivir para glorificar a Dios y edificar a las personas. Es todos los días, es una decisión constante de dependencia y creer en el Señor. Y lo hemos visto también en la Biblia, donde hay grandes victorias espirituales y eso es boom, ¿verdad? De una vez, porque es un día a la vez. Te niegas a ti mismo, despojándote de tu egocentrismo natural para seguir al Señor Jesucristo. Y eso, ¿verdad? De 1 a 10, buscas complacer a Dios en todas las cosas. Todos estos versículos nos van a dar ilustraciones y nos hablan de la verdad y la importancia de hacer esto, ¿verdad? Eres una persona de oración, la oración continua con acción de gracias, mirando, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace, da paz de Dios, mirar, ¿verdad? Lo que sí está bien, no enfocarnos en nuestro problema, no solo hablar de nuestro problema, sino ver la bendición de Dios. Es muy fácil desenfocarse, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad? Entender, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo cuando uno está enfermo, ¿verdad? Dale gracias a Dios porque me enfermo 2 veces al año, pero ¿cuántos días paso sin estar enfermo? Le doy gracias a Dios por no estar enfermo, por saber todos esos días que, wow, Señor, ¿cómo me has cuidado? Qué increíble aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y aún así glorifican a Dios porque entienden que no se trata de hoy y acá, sino de lo que viene para siempre. Y eso lo sostiene, la esperanza de que Cristo va a volver en cualquier momento. Entonces, esperanzas verdaderas, ¿verdad? Eres una persona de oración, dice, pones el bienestar de otros sobre el tuyo. Wow, ¿qué dice aquí? Eso que dice, voy a leerlo rápido, ¿no? Pones el bienestar de otros sobre el tuyo,
siguiendo así el ejemplo del Señor Jesucristo. Yo recuerdo ir al supermercado, llenar el carrito y olvidarme, ¿verdad?, que había una canasta de víveres en la iglesia, ¿eh? Y gracias al Espíritu Santo que me recordó, ¿eh?, que había canasta, entonces me volví, que hay en promoción, que hay en promoción, ¿eh?, que es lo más barato acá, ¿eh? Y cuando yo escojo algo, mi esposa, bueno, es gringa, ¿eh?, entonces por lo tanto va a ser que no tenga MSG, que no tenga colorantes, que no sea... Pero para la canasta de víveres de por sí, que el que sea, ¿va? No, si quiero algo especial para mí, porque no algo especial para mi hermano. Poner, ¿verdad?, en algo práctico, ¿verdad?, el bienestar, ¿verdad?, de otros sobre el ¿verdad?, de otros sobre el de nosotros. Wow, mirar a otros. Recuerdo una ocasión ir y comprarme un calendario lindísimo, ¿va?, que iba a usar con un planificador y todo lo demás, llegar y enseñárselo al pastor y el pastor, ¿verdad?, sin planificador ni nada, teniendo él las actividades de toda la iglesia y demás. Yo, mira, ¿y por qué no compré dos? Podía comprar dos, pero no, ni se me ocurrió poder bendecirlo a él. Entonces, egocentrismo, eso es lo que sí el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos guía en esa dirección. En otra ocasión solo tenía, ¿verdad?, como $1. El Espíritu Santo me dijo, compre una manzana a su mamá. Estaba pequeño, hace mucho tiempo, y yo, ok, y compré una manzana, se la llevé a mi mamá. Ese día lloró y de todo, porque nunca le llevaba nada, pero fue porque lo vio como algo especial. Vemos la efectividad del Espíritu Santo cuando le hacemos caso. Es $1, ¿verdad? Por decir $1, eran colones, pero como hay de todos de diferentes naciones, por eso digo, ¿qué era eso? No era nada, pero fue algo, se volvió algo, wow, grandioso, se volvió una bendición. El Espíritu Santo hace eso. Hasta pueden pensar que soy bueno y es Dios, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso. Además, dice, perdón, amas a otros de manera bíblica. Amar a otros bíblicamente a veces es lo que hacemos en la clase, que a veces es corregirnos en principios, ¿verdad? Es tener que, ¿verdad?, guiarnos, no, es por acá, es por allá, ¿verdad? Eso implica amar bíblicamente, una manera correcta, decirle a las personas lo que necesitan escuchar, no siempre lo que quieren escuchar. Seguirás, dice, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y llegarás a ser conocido como su discípulo. Vas a mostrar eso, usando, dice, fielmente tu don o tus dones espirituales para la gloria de Dios y el del beneficio de otros. Estamos usando los dones para llevar gloria al nombre de Dios, o para creernos mejor que los demás, o para hacer lucro. ¿Para qué estamos usando y cómo estamos usando los dones? Adora regularmente al Señor, permaneces en comunión y en el ministerio de los creyentes. De nuevo, todas estas preguntas, el objetivo no es condenarnos, es animarnos, no es autocondenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ¿verdad?, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor nos manda a caminar en obediencia a Él y Él nos da las fuerzas y nos anima, pero no hay ninguna condenación para nosotros. Entonces, esto lo que tiene que hacer es animarnos, no decir, wow, sino al contrario, wow, podemos caminar más cerca al Señor, voy a mejorar en estas áreas, vamos a aceitar mejor la maquinita, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando. Y acá nos da ejemplos, ¿verdad?, puntuales de cómo probarnos y examinarnos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros.